Buenas tardes, queridos hermanos. En esta hora nos sentimos felices de estar ya reunidos eh, vía este medio en el cual queremos llegar hasta sus hogares para hacer la transmisión de este servicio especial. Espero que hermanos y amigos nos estén sintonizando. Siempre les pedimos de favor a los hermanos y a los amigos que compartan este enlace y también podamos como familia estar reunidos. Vamos a empezar este servicio. We're starting our service. Bien, Dios les bendiga a todos, hermanos. God bless every one of you. Es un privilegio el poder tener vida para presentar la palabra de Dios. It is so great to have life to be able to present the Word of God. Nos sentimos felices por esta oportunidad que Dios nos da We feel happy for this opportunity that God gives us de utilizar la tecnología para llegar hasta sus hogares. to use technology to present this to you. El propósito principal es que Dios sea glorificado The purpose of this is for God to be glorified, al presentar la maravillosa palabra de Dios tal y como está to descrita be en este able libro. to present the marvelous precioso. Word of God that is in this book. Queremos empezar leyendo la palabra del Señor. So we want to start by reading the Word of God. Queremos leer en Primera de Reyes, capítulo 17, So open your Bibles to First Book of Kings, First King, versículo 17, verse 7. capítulo 17, versículos 1 al 7. First King, chapter 17, verse 1 through 7. 7. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita. And we're going to read the word of God just as it is written. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Galad said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew or rain this year, except at my word. Versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, Verse 2, then the word of the Lord came to him, saying, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. And it will be that you shall drink from the brooks, and I have commanded the ravens to feed you there. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Y Jordan. los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Qué hermosa escritura la que hemos leído. What a beautiful scriptures we have read. Hoy vamos a estar estudiando un tema maravilloso. So we're going to be studying a very wonderful story. Vamos a estar hablando sobre Elías We're going to be talking about Elijah y cómo Dios le mostró una vida de fe y descanso. and how he demonstrated to him a life of faith and rest. Cómo Dios lo metió a la escuela How he placed him in a school a que aprendiera a vivir por fe. for him to learn how to live by faith. Y vamos a hacer algunas aplicaciones de cómo Dios está tratando con nosotros hoy en And día we're going to también. apply it to our daily life, how God is working in our lives as well. Cómo Él en su providencia y en su control y voluntad absoluta, How God in his providence and complete control, Él permite ciertas circunstancias he adversas allowed certain circumstances para enseñarnos cómo vivir la to vida teach us how to live life. y para enseñarle al mundo And also to show and demonstrate the world quién es Dios who is God
y cómo Él tiene control sobre and todo. how He has control over all. Vamos a alabar a Dios con 2 cantos. So we're going to praise the Lord with 2 songs. Hemos invitado a la hermana Graciela And Zelaya our sister Grace is going to be with us para que nos ayude a entonar el primer canto, so she can sing with us the following 2 que se songs. titula Gracia Sublime And it's es, amazing. This is Amazing Grace. porque es maravillosa la gracia de Dios. Because God's grace is amazing. Así que adoremos a Dios So let's worship the Lord ahí desde los hogares o from donde your usted nos home esté or wherever sintonizando. you're at. Vamos a adorar al Señor. Todos juntos en nuestros hogares. La iglesia canta a Jesucristo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Dígalo, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi
maravillosa la gracia del Señor por lo que ha hecho en nosotros. Amazing grace. What the Lord has done in us. La palabra del Señor nos enseña The Word of God teaches us que Cristo vino al mundo that para morir por los Christ pecadores. came to this world to die for sinners, Dio su vida gave his life a favor de cada uno de in nosotros favor of us, y la dio en el Calvario. and he gave it to us in the Vamos a entonar Calvary. este segundo So canto, we're going to sing the following se song, titula Calvario. and it's titled Calvary. Adoremos a Dios, hermanos. Let's praise him. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. Dígalo en esta tarde. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5, First of John, capítulo 5, chapter 5. Juan nos dice John tells us en los
primeros versículos del capítulo in the first verses of the chapter, una verdad maravillosa a wonderful truth. acerca de quiénes son los que han vencido. And it tells us who are the overcomers. El versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan 1 John 5:4. dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. ¿Quién es el que vence al mundo? So who overcomes the world? Sino el que cree que But Jesús he es who el Hijo de Dios. believes that of the Son who is born of God. Por eso la palabra del Señor That's why the Word of God nos dice que somos vencedores en tells us Cristo that Jesús. we are overcomer in Christ Jesus. Y damos gracias a Dios And we give thanks to God por Él hacer posible lo que nosotros no podíamos by hacer. Him making this possible. Queremos en esta hora entrar a nuestro estudio de la palabra del Señor. So we want to start with our study of the Word of God. Y hemos estado orando para que este consejo llegue a las mentes y corazones de las personas. And we have been praying so this advice or teaching can reach everyone's heart. También quiero comunicar a los que nos sintonizan And also I want to tell those of you who are joining us que todos aquellos que han estado enviando sus peticiones de oración o that comentarios, all of you who have been sending your prayer petitions and comments. hemos estado con el grupo, el equipo de líderes de la iglesia, We've been with the leadership team of our church pendiente de sus peticiones looking out for para those que podamos so orar we unos can por otros. pray for one another. Así que si usted tiene alguna petición So de if you oración, have a prayer petition, háganos saber. let us know. Puede enviarlo por mensaje You privado can send it in a private message, o si usted quiere comentarlo, lo or puede if you hacer want también. to comment, you can also do it. Hoy es tiempo donde podemos depender de Dios. Today is a day where we can always depend upon Vamos a God. estar hablando entonces acerca de cómo debemos de vivir la vida cristiana los creyentes. So we are going to be teaching of how to live the Christian life. Estamos viviendo tiempos donde las personas están frustradas. We are living times where people are frustrated. Incluso muchos creyentes In no están fact, descansando en el Señor. Many believers are not resting on the Lord. Algunos creyentes están con un Many miedo believers terrible, are scared muy angustiados. with anguish. Algunos han llegado al punto Some de la Have amargura, reached to a point of becoming bitter, de la desesperación. being desperate. Pero el Señor quiere enseñarnos a But descansar God en wants Él. to teach us to rest upon Him. Pero muchas veces no sabemos cómo But many hacerlo. times we are not able to. Así que vamos a estar viendo este tema So we're going to be seeing the following que topic. se titula Its Elías, title is Elijah, una vida de a life fe y of descanso. faith and rest. Vamos a poner el ejemplo de Elías So we're going to be using Elijah's y example cómo Dios le of enseñó how God demonstrated and showed a que él aprendiera a Him. depender de Dios. to depend upon Him. Primero quiero empezar para entender este tema, So in order to understand the following topic, antes de presentar el ejemplo de Elías, before we present the topic of Elijah, mencionar alguna reseña I want to show a review con referencia al reino de Israel unido y in luego dividido. reference to a review of the united and then divided kingdom of Israel. Es posible que algunos de ustedes han estudiado el Antiguo Testamento It's possibly that some of you have studied the Old Testament, y muchos de ustedes saben and many of you know que en Primera de Samuel that on 1st of Samuel, ocurrió algo muy interesante. something very interesting happened. El pueblo de Dios The people of God, en un inicio era liderado por Dios directamente at the beginning, they were led by God directly. y la manera como Dios se comunicaba al pueblo And in the way in which God communicated to the y people les revelaba su and voluntad revealed His will to the people era a través del was profeta. through prophets. En ese entonces el profeta In era that Samuel. moment, or in that time, the prophet was Samuel. Pero llegó un momento en la historia But there was a time in history donde Israel ya no where quería Israel estar did not dirigido want por Dios. to be guided by God. Y en el capítulo 8 de 1 Samuel, 1 Samuel chapter 8,
vemos desde el versículo 5 verse al 5 10 through 10. qué es lo que Israel pide. This is A what Dios. Israel was asking God. Y le dijeron al profeta Samuel, And the people told prophet Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyanos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. and said to him, Look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Y lo interesante de esta historia And what's interesting about this story, es que el pueblo de Israel no It's quería ser that the dirigido por Dios a people través del profeta. of Israel did not want to be led by the prophets. Ellos dijeron, queremos ser como todas las naciones. We want to be like the rest of the nations. Y aquí veo un gran problema. And this is where I see a great problem, Cuando una nación where a nation no quiere ser dirigida por does Dios not want to be led, guided by God, y quiere ser dirigida por un and hombre, wants to be led by a man, corre un peligro. there is a risk, there's danger. Si el líder que lo va a dirigir If the leader who's going to lead you no tiene temor de does Dios, not have fear of God, políticamente esa nación, politically, that nation, espiritualmente spiritually, y económicamente and esa nación economically, that nation va a caminar mal. is going to be walking wrongly. Y Israel no entendía eso. And Israel did not understand Ellos this. querían parecerse a las demás naciones. They wanted to be like the rest of the Estaban nations. despreciando el hecho de depender de They Dios. were despising the fact of depending upon God. Querían su forma de gobierno, And la they querían wanted their igual a own las type naciones del of mundo. government, the same as the rest. Así que se estableció lo que se conoce como el reino. So then the kingdom was established. Y el reino de Israel unido duró 120 años. And the United Kingdom of Israel lasted 120 years. Desde el año 1051 antes de Cristo al 931 antes de Cristo. It was from the year 1051 before Christ through 931 before Christ. Durante el Reino Unido reinaron 3 reyes. So during the United Kingdom, 3 kings reigned Durante 40 años cada for uno. about 40 years each one. El primer rey fue Saúl. The first king was Saul. Gobernó desde el año 1051 al año 1011 antes de Cristo. Al año 1011 antes de Cristo. He reigned from the year 1051 to 1011 before Christ. David gobernó desde el año 1011 al 971 antes de Cristo. David ruled from 1011 to 971 before Christ. Acuérdese que antes de Cristo los años iban hacia abajo contados. Remember that before Christ the years were counted backwards. El tercer rey fue Salomón, que reinó desde el 971 al 931 antes de Cristo. So the third king was Solomon. He reigned from 971 to 931 before Christ. Cada uno de estos reyes Each one of these duró un periodo kings de 40 años. ruled for about 40 years. Así que durante ese tiempo Israel experimentó varios cambios en su sociedad al tener un rey humano. So during this time, Israel underwent several changes in its society as it had a human king. El líder era visible comparado con el tiempo de los jueces, cuando se suponía que Dios era su rey y cuando nunca sabían a quién levantaría Dios para ser el próximo juez. The leader was visible compared to the time of the judges when God was supposed to be their king, and they never knew who God will raise up to be the next judge. Con la centralización del poder, este líder podía cobrar impuestos, tener un ejército y forzar su voluntad sobre el pueblo. With the centralization of power, this leader could collect taxes, have an army, and force his will on the people. Y por lo tanto, vemos dos tendencias históricas durante el periodo del reino. And in fact, we see 2 historical trends during the period of the kingdom. La primera First, es que cuando Israel obedece a Dios, la nación prospera y las naciones gentiles pierden poder. the first one, when Israel obeys God, the nation prospers, and the Gentile nations loses power. Número 2, Number 2,
Cuando Israel desobedece a Dios, la nación sufre disciplina y las naciones gentiles llenan el vacío de poder. When Israel disobeys God, the nation suffers discipline and the Gentile nation fills the power vacuum. Así que hagamos una breve historia del reino dividido. So let's do a small review of the divided kingdom. Recuerde que el último rey que logró tener unido a Israel fue Salomón. The United Kingdom of Israel reached its highest point under Solomon's reign. El Reino Unido de Israel alcanzó su punto máximo sobre el reinado de Salomón. The United Kingdom of Israel reached its highest point under Solomon's reign. El celo de Salomón por Dios disminuyó en sus últimos años como resultado de sus matrimonios con mujeres paganas, y ellas lo desviaron de dar culto solo a Yahvé. Solomon's zeal for God diminished in his later years as a result of his marriage to heathen women. They diverted him from worshiping only Jehovah. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboán decidió neciamente imponer mayores impuestos al pueblo. After Solomon's death, his son Rehoboam foolishly decided to impose higher taxes on the people. Las actuaciones o decisiones de Roboán llevaron a un líder, Jeroboam, a una revuelta que causó la división del reino. Rehoboam's action led Jeroboam to lead a revolt that caused the division of the kingdom. Después de la división, hubo una continua enemistad y lucha entre el reino del norte y el reino del sur. After the division, there was a continuous enmity and struggle between the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. El reino del norte tuvo 19 reyes de varias dinastías diferentes, y todos estos reyes del norte fueron malos. The northern kingdoms have 19 kings from various different dynasties, and all these kings were evil. El reino del sur de Judá tuvo 19 reyes, y todos de dinastía davídica, y 7 de ellos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. The kingdom of the south of Judah had 19 kings, all of David's dynasty, and 7 of these kings did good in the eyes of God. Cuando la Biblia dice que estos reyes hicieron lo bueno, When the Bible says that these kings did good, se refiere al it hecho de que refers estos reyes to the gobernaron fact that these kings basados en los mandamientos de Dios. governed under God's commandments. De hecho, esta nación, según ustedes fact, tienen entendimiento, This nation, as you may have the los Estados understanding, Unidos de América, the United States fue establecida was según la ley moral de established Dios. under the moral law of God. Sus leyes estaban His establecidas de esa laws, manera. its laws were under the moral law. Pero But en un determinado momento in a determined time, comenzaron a excluir a Dios y sus they leyes. started to exclude God and his laws. Y sus leyes And han sido según el pensamiento their del laws hombre, now are only based on the dirigidos por su thoughts of naturaleza man, pecaminosa. led by their sinful nature. Y queremos enseñar esta tarde And we want to teach this que afternoon cuando una nación, that when one nation, un líder, one leader, un creyente, one believer, un pueblo one of its people vive separado de Dios, lives separated from God, las cosas no van a caminar bien. things will not go well. Así que el libro de los Reyes muestra que la condición espiritual de la nación, en gran manera, determinaba la condición política y económica del país. So the book of Kings shows that the spiritual condition of the nations greatly determined the political and economic condition of a country. En Primera de Reyes, So when we go to First King, hubo un rey llamado Acab. there was the reign of an evil king Ahab. Este rey está descrito en Primera de Reyes 16, del versículo 23 al capítulo 22, versículo 40. And we can read about this king on 1 King chapter 16, verse 23 through chapter 22, verse 40. En los versículos 23 al 34 del capítulo 16,
In 1 King chapter 16, verse 23 through verse 34, se nos narra la historia de cómo Acab llegó a ser rey. there's records of Ahab's ascension to the throne. En el versículo 30, In 1 Kings 16, verse 30, este rey Acab tiene una esposa this king has a wife, llamada Jezabel. and the wife's name is Jezebel. Así que por la influencia de su mujer Jezabel, And by the influence of his wife Jezebel, Acab llevó la idolatría a su más alto nivel en el reino del norte de Israel. Ahab brought idolatry to his highest level in the northern kingdom of Israel. De hecho, el versículo fact, 30 del capítulo Verse 16 de Reyes 30 of chapter 16 dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 16:30. And now Ahab the son of Omri did evil in the sights of the Lord more than all who were before him. El papá de Acab era Onri, Ahab's father was Omri, y Onri era un líder militar and he was a military leader que llegó a ser rey de Israel antes que who Acab. became king before Ahab. Y Onri hizo lo malo ante los ojos And de Dios. Omri did bad before the eyes of God. Pero su hijo fue peor But que su his padre. son was worse than his father. Y este Acab And this Ahab, king, se casó con una mujer no married buena, a not so good woman. una mujer llamada Jezabel. Her name was Jezebel. En el versículo 31 del capítulo 16 de An- Primera de Reyes, On verse 31 of chapter 16 of 1 King, vemos cuál era la actitud de Acab hacia el pecado. we see the attitude of Ahab towards sin. La actitud de Acab era totalmente descuidada. It was an attitude towards sin with total neglect. Su actitud reflejaba la actitud nacional de Israel hacia el pecado y las cosas de Dios. His attitude reflected Israel's nation's attitude towards sin and the things of God. Como líder y rey de Israel, As a leader and king of Israel, la actitud que él tenía the en cuanto a attitude pecar he had towards sin era una actitud was de an attitude que no le importaba hacer lo que era en contra de lo que Dios había he establecido. did not care to do the things that were contrary to what God wanted. Todo lo que hacían era contrario a lo que Everything Dios he había did establecido que no hiciera. Was contrary to what God has established not to do. ¿Le suena eso similar a nuestros días? Is that similar to our days? Dios ha establecido leyes para God que has vivamos established moralmente laws so we can live morally, y es lo mismo hoy en día and con it's nuestros the líderes. same today with our leaders. Muchos han dicho, Many no have podemos said, permitir We cannot allow que lo que esté en la Biblia what's determine nuestra forma de in the vida. Bible determines the way we live. Pero hay un gran problema But con there's eso. a problem there. Si el gobernante, If the government si la nación, or nation, si el creyente the believer, no vive a la manera de does Dios, not live in God's way, van a haber consecuencias. there will be consequences. En Primera de Reyes, versículos 31 del capítulo 16, 1 Kings 16:31, la esposa de Acab, Jezabel, se destaca como una de las mujeres más malvadas que han vivido en la historia. Jezebel stands out as one of the most evil women to have ever lived. De hecho, esta In mujer fact, this woman era tan mala was so evil que la manera como murió that the way in which she died fue completamente horrible. was completely horrendous. En su muerte In her death, solamente quedó parte de sus huesos de la columna. the only thing left was her backbones. Fue una muerte muy horrible, It was a horrendous death, pero su forma de vida también era but the muy way mala. in which she lived life was Era not good. totalmente It contraria a la was voluntad de Dios. contrary to God's commands ¿Y saben por and qué? will. And you know why? Porque aunque ellos sabían los mandamientos de Dios, Even though they knew God's commandments, ellos como líderes decidieron Them, as comprometer la leader, verdad de Dios. decided to compromise the truth.
Es como los gobiernos ahora en día. It's like the governments Es nowadays. como las iglesias hoy en día. It's like churches nowadays. A veces conocemos la verdad de Dios Sometimes we descrita en las know Escrituras, God's truth written in the pero scriptures, preferimos but we ignorarla. prefer to ignore them. Preferimos comprometer We- la verdad We decide to compromise the y truth seguir la voluntad de Dios. and Y seguir la voluntad de Satanás en lugar de la voluntad de Dios. and follow Satan's instead of God's commands. En Apocalipsis 2:20 In Revelations 2:20, nos da una referencia sobre it esta gives mujer. us a reference to this woman. Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Let's see what Revelations 2:20 tells us. Cuando escribe a la iglesia de Tiatira. When he's writing to the church, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezebel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. nevertheless, I have few things against you, because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual morality and eat things sacrificed to idols. Jezabel Jezebel era una princesa fenicia y adoraba a Baal. Y Was- Baal era el dios más importante entre los falsos dioses que adoraban los fenicios. Jezebel was a Phoenician princess, adored Baal. Baal was the most important god among the false gods worshipped by the Phoenicians. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 32, If we go back to 1 King chapter 16, verse 32, Baal era conocido como el dios del trueno. Baal was known as the god of thunder. Se creía que Baal tenía poder sobre el viento, oiga bien, sobre el viento, la lluvia y las nubes. And Baal was believed to have power over wind, rain, and cloud. Mire lo que hizo esta mujer con Acab en el versículo 32 del capítulo Let's 16. see what this woman Jezebel did to Ahab. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Then he set up an altar for Baal in the temple of Baal, which he had built in Samaria. En el versículo 33 Verse 33, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. and Ahab made a wooden image. Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel who were before him. Según el relato bíblico, Based on the historic records, y vemos que Jezabel trajo consigo a más de 450 sacerdotes para vivir en Israel. we see that Jezebel brought with her 450 priests to live in Israel. De hecho, mantenía a estos hombres con dinero del gobierno. He actually sustained these men with government's money. Mató a una gran cantidad de profetas de Dios. She murdered many prophets from God. De hecho, ella misma, fact, se consideraba profetisa She considered herself a y prophetess. tenía sacerdotes pagados And por ella, she had prophets or priests paid by her, profetas, falsos profetas, false prophets. que esta gente hacía y decía lo que ella quería que hiciera. These people would say and do whatever she wanted them to do. Tanto Acab como Jezabel comprometían la verdad. Ahab and Jezebel will compromise the truth. Ahora, después de ver este panorama, So after seeing all this panorama, en ese ambiente donde Israel le dio la espalda a Dios in this time where Israel gave God their back y no quiso vivir bajo los mandamientos de and Dios did not want to live under God's commandments, y estaba hundida en la idolatría, and they had fallen into idolatry, donde su gobierno, where their government, su rey y la reina their king and queen, no solo comprometieron la verdad, they did not only compromise the sino truth, que seducían al but they pueblo would a seduce vivir en la idolatría a otros the dioses. people to live worshiping other gods. Aparece en el escenario Elías. We see how Elijah enters.
en el versículo 1 del capítulo 17. And we'll see this on 1 King chapter 17, verse 1. Dice de la siguiente And manera. it says as follow. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. And Elijah the Tishbite of the inhabitant of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, except at my word. Entonces, So now, Elías aparece repentinamente en la escena de la historia. so we see how Elijah enters all of the sudden into this story. Sin que se mencione a su ancestro. And you don't see any background mentioned of him. De hecho, In Elías, fact, Elijah, su nombre significa mi Dios es Yahvé. his name means my God is Yahweh. Acuérdense que Dios falso estaban adorando a Acab, Jezabel y la nación de Do Israel. you know what God, Ahab, Jezebel, and the nation of Israel were worshiping? Estaban adorando a Baal, They were worshiping Baal. estaban adorando a dioses, a imágenes de acera. They were worshiping images of gods made of wood. Y Elías And Elijah se presenta presents himself con una frase. with a phrase. ¿Cuál es esa frase? And which is that phrase? Normalmente un profeta se presenta con la frase: vino palabra de Jehová. Normally, a prophet presents himself with the phrase, the word of the Lord came. Pero esta frase no aparece hasta después de que Elías anunció el juicio. But this phrase does not appear after Elijah mentions the judgment. La frase con la cual se presentó primeramente Elías The phrase that he used and how he was introduced, fue: vive Jehová. and it's God of Israel lives. Y esta frase en el Antiguo Testamento And this phrase in the Old Testament, se iniciaba para comenzar un desafío. and it was used to bring on a judgment. Este desafío sería entre Yahvé y Baal. And this judgment, or all of a sudden this fight per se, was between God and Baal. Challenge. Elías dijo: en cuya presencia estoy. And Elijah mentions, in whom presence I am. Elías pudo decir eso por su correcta posición ante Dios. And Elijah can say that by his correct position before God. El rol del profeta del Antiguo Testamento era aparecer como representante de Dios para denunciar las violaciones a la ley de Dios. The role of the Old Testament's prophet was to appear as a representative of God to denounce violations of God's law. Dios había elegido a Elías como el profeta God had chosen Elijah as the prophet para presentar denuncia de las violaciones que Israel había present hecho y sus líderes en contra de los mandamientos de Dios. and denounce the violations the people of Israel had done before God. Ahora entiende por qué los profetas no eran queridos. So now you know why the prophets were not loved. El profeta anuncia el caso legal contra Israel citando la violación del pacto mosaico. And the prophet announced the legal case against Israel, citing the violation of the Mosaic Pact. Se pueden ver tres cosas en el juicio anunciado por Elías, según lo que Dios le había dicho. You can see three things announced of this trial based on what God had told Elijah. El juicio era: no caería lluvia. And the first one was, there will be no rain. Y dentro de este juicio hay tres cosas importantes. And before this challenge or judgment, there was three things. Elías desafía el falso sistema religioso de ese día. Elijah defies the false religious system of that day. Eso responderá a la pregunta: ¿quién realmente está en el control del rocío y de la lluvia? That will answer to who is really in control of dew and rain. Recuérdense que ellos pensaban que Baal era el dios del trueno y de la lluvia. Remember that these people thought that Baal was the king of thunder, rain, and cloud. Ellos pensaban que si tenían rocío, que si They tenían thought if lluvia, they had dew, que they si had tenían rain, they alimentos, had food,
food era porque Baal les daba todas was estas cosas y él estaba en because control. Baal was giving them all these things and they were in control. Así que Elías comienza su desafío So Elijah starts his challenge, mencionando que Jehová era el que tenía el control, y no Baal. mentioning that God or Jehovah had the control and not Baal. Elías mostraría el carácter justo de Dios al proclamar el juicio sobre las violaciones del pacto mosaico. Elijah will show the righteous character of God, proclaiming judgment of the violations of the Mosaic Pact. De hecho, en Levíticos capítulo 26, versículo 18 al In 20, fact, on Leviticus 26, verse 18 through 20, dice, it says, miren lo que Dios le dijo a Israel, si no cumplían sus mandamientos. see what God told the people of Israel if they did not follow his commandments. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. And after all this, if you do not obey me, then I will punish you 7 times more for your sins. Versículo 19. Verse Y 19. quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. And I will break the pride of your power, and I will make your heavens like iron and your earth like bronze. El pueblo de Israel estaba orgulloso. The people of Israel had pride. No querían obedecer los They mandamientos de did Dios. not want to obey God's Y commandments. Dios había advertido And lo God que had sucedería warned them what would happen si ellos no vivían if they did not bajo los live mandamientos de Dios. under God's commandments. Y mire lo que dice el versículo 20. And let's see what Leviticus 26:20 says. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. And your strength shall be spent in vain, for your land shall not yield its produce, nor shall the trees of the land yield their fruit. ¿Y cómo es posible que una tierra no dé fruto? And how is it possible for a land not to give its fruit? ¿Y cómo es posible que los árboles de la tierra no den su fruto? And how is it possible for the land not to give its fruit? Esto es posible si no llueve, si no hay This rocío. is possible if there is no dew or rain. Así que el juicio mencionado por Elías a Acab So the judgment mentioned by Elijah era el towards juicio Ahab, de Dios sobre esta nación it was judgment before this nation por no obedecer sus by mandamientos. not obeying their commandments. Elías se atenía con firmeza a la palabra de Dios y oraba de acuerdo con la palabra de Dios. Elijah was firm towards the word of God, and he would pray with the word of God. En Santiago capítulo 5, versículo 14, In James 5, versículo 17, 5:17, Santiago 5, 17, so James 5:17 says, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it will not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Cuando Elías hablaba algo con firmeza, When Elijah would speak something firmly, todo lo que él hablaba lo hacía de acorde a lo que Dios había dicho en su palabra. everything he did and say was always according to the word of God. Santiago dice que él oraba James says that he would pray, y oraba con fe. and he would pray with faith. Él oró para que no hubiera lluvia He prayed so there was no rain, y no hubo lluvia. and there was no rain. Él oró para que hubiera lluvia He prayed for there to be rain, y hubo lluvia. and there was rain. Pero cada vez que oraba, So every time that Elijah would pray, no solo mostraba dependencia de he Dios, did not only demonstrate dependency sino upon que God, oraba conforme a lo que Dios but he había dicho que would iba a hacer. pray according to what God had said he would do. No como los falsos profetas de hoy en día, Not like the false prophets of today's
of today que pasan declarando. that are always Y declaring, yo declaro que se haga esto. and I declare that this is going to Y yo happen. declaro que en tu And vida va I a ser esto. declare that he'll do this in your life. Aquí vemos a un profeta We see a prophet que here lo único que that the declaraba only thing he would declare o lo único que predicaba o hablaba con or the firmeza only thing that he would preach or speak era with lo firmness mismo que Dios había dicho que iba a hacer. was exactly what God had said he would Él do. oraba de acuerdo con la He palabra would de Dios. pray according to the word of God. Tenga mucho cuidado con los So profetas de ahora. be careful with the prophets Hoy of los today's profetas de time. ahora le dicen, Today's time, the yo prophets say, I declaro que declare Dios te that va a dar God una mansión. will give you a mansion. Habría que ver si la Biblia dice que nos va a dar una mansión en la Well, tierra. let's see if the Bible says whether God's going to give us a mansion here on O earth. Elías no era un profeta de esos. And Elijah was not a prophet like Pero those. como profeta elegido por Dios, But Elijah, as a prophet chosen by God, Dios entrena a Elías en el área de confiar en él para su sustento. God trains Elijah in the area to trust him for his livelihood. En el capítulo 17 del versículo 2 al 7, In 1 Kings 17, verse 2 through 7, vamos a ver cómo Dios mete a la escuela a Elías let's see how God places Elijah in school y lo enseña and teaches cómo es una vida de and fe. trains him how it is to live a life Y of vamos faith. a ver qué usa Dios para And enseñar let's see what God uses to teach a Elías to y qué va a Elijah usar Dios para enseñarnos a nosotros and a what confiar en God él. is going to give us or teach us to Nueva- live life. Nuevamente en el versículo 2, So once again in verse 2, la palabra de Dios dice, vino word of a God él says, palabra de Jehová diciendo. then the word of the Lord came to him saying. Esta frase indica que Dios dio a Elías This instrucciones precisas. Tells me that God gave Elijah specific instructions. De hecho, el Salmo 33:4 nos In- dice que la palabra de Dios es fiel. In fact, Psalms 33:4 tells us that the word of God is faithful, La palabra de Dios no falla. that the word of God does not Cuando fail. Dios dice algo en su When palabra, God says something on his word, usted como hijo de you él puede estar as a son seguro of him need to be que assured no importa lo que that no suceda matter alrededor what suyo, happens around you, si Dios lo ha dicho, if God says Él it, lo va a he cumplir. will fulfill it. Así que vemos en los So versículos we 3 al see 4 on verses 3 and 4 que el Señor dio a Elías 3 mandamientos y 2 promesas relacionadas con estos mandamientos. that the Lord gave Elijah 3 commandments and 2 promises related to these commandments. En el versículo 5 On verse 5, dice así del capítulo 17 de Primera de Reyes. 1 King 17, verse 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que estaba enfrente al Jordán. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook of Cherith, which flows into the Jordan. Dios le dice a Elías dónde debe de quedarse y qué es lo que le sucedería a él. God tells Elijah where to stay and what will happen. ¿Y cuál fue la respuesta de And Elías? what was Elijah's response? Fue obediencia. His response was obedience. Es interesante ver So it's interesting to see cómo en la Biblia, how in the Bible, cuando una persona obedece, when a person obeys, es el resultado it's the result de que esa persona ha that that confiado person en has la palabra de trusted in the Dios. word of God. Es el resultado de que It's esa the persona result that that person ha entendido has que understood la palabra de that Dios the es word fiel, of God is faithful, que sus promesas that nunca his fallan. promises never fail. Y la obediencia de Elías a lo que Dios le había dicho que hiciera And Elijah's obedience in regards to what God had told him, es el reflejo de una vida que estaba dependiendo de Dios. it's a reflection of a life obeying God. Mire Mateo capítulo 16 versículo 23 lo que dice. Let's see what Matthew 16 verse 23 tells us. Nos pone el ejemplo de Pedro. It tells us the example of Peter. Le dice, It tells us, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." ¿Qué estaba pasando con Pedro? So what was happening to Peter? Pedro había escuchado de Jesús Peter have heard of Jesus, esta noticia. this news. ¿Cuál noticia? Vea el versículo nuevamente 23 del capítulo 16. Dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El versículo 21 dice, Verse 21 says, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. From the time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day. Jesús acababa de decirle a Pedro que él iba So a morir. Jesus had told Peter he was going to die. Y Pedro le dice, no te hagas daño, And Peter says, "Please do not harm yourself. ten compasión de ti. Have compassion of yourself." Pero veamos cómo Pedro estaba viendo, en qué perspectiva estaba And viendo let's esta see noticia. in what perspective was Peter seeing this news. Lo estaba viendo en una He manera was seeing terrenal. it in a earthly manner. Lo estaba viendo de una manera incorrecta. He was seeing it in an incorrect way. Muchas veces las cosas que nos Many suceden en la vida, times, the things that happen in our lives, nosotros no las vemos a la we luz do de la not eternidad. see them in the light of eternity. A veces los sufrimientos Many que times, tenemos the sufferings we have, no los vemos con la we don't perspectiva see them correcta with bíblica, the correct biblical perspective, sino que la vemos de manera humana. but we see it in a human way. Miren esta pandemia, Let's see this pandemic, esta situación que estamos this enfrentando. situation that we are confronting. Cómo muchos creyentes How lo han many visto. believers have seen this? Cómo mucha gente en el mundo How lo ha many visto. people are seeing this? Lo ha visto como algo que es el fin del Do you mundo. think, are you thinking it's the end of the world? Oh, se acabaron las iglesias. Oh, no more churches. Oh, qué desastre en el que Oh, estamos. what a disaster La we're in. economía se fue The abajo. economy is going down. Pero ¿quién está viendo esto de manera But espiritual? who is seeing this in a spiritual way? ¿Quién ha pensado Who has thought que lo que sufrimiento que estamos that the teniendo hoy en current día suffering we are going through right now son los propósitos de are Dios God's purposes para enseñarnos a to depender teach de Él? us to depend upon Him? ¿Quién ha pensado Who has thought que a través de esto que estamos viviendo that what we are going through right now, hay gente que no sabía nada there's de Dios people that did not know anything y in ahora regards to están God, conociendo a Dios? and now they are knowing God? ¿Quién ha entendido Who has understood this? que no son los gobiernos That los que it's tienen el not the poder, government who has the power, sino que Dios but God. solo tuvo que permitir He only allowed it, una enfermedad one small illness, y todo fue fuera del control and del hombre. everything was out of the man's ¿Y control. a qué conclusión ha llegado la humanidad? And to what conclusion has humanity Yo veo reached? ahí en Facebook anuncio tras anuncio. I see in Facebook Y dicen, announcement after announcement, Solo Dios puede ayudarnos. and they say only God can help us. Todos los sufrimientos que tenemos All the sufferings we have, podemos verlos a la luz de la we can eternidad. see them in the light of eternity. Esto que está sucediendo This, what is happening now, está permitiendo que muchos sean is salvos. allowing many to be saved. Está permitiendo que los It's creyentes, allowing the believers, cuando no tienen alimento, when they don't have food, dependan de Dios depend solamente, upon God only, porque el gobierno no les puede because the ayudar, government cannot help them, porque los líderes no les están or the ayudando, leaders are not helping porque la them, comunidad no or les the está ayudando. community is not helping them. Incluso los hermanos de la fact, iglesia no han podido The ayudarles, brethren from church have not been able to help pero hay them, alguien que sí puede, but there's someone who is able to, y ese es Jehová. and that is Ese Jehovah. es nuestro Dios, He is our es God, nuestro Señor is Jesucristo, our Lord Jesus Christ, quien provee todo lo necesario who para sus hijos. provides all the necessary things for his children. Así que So, Dios Going va a back to decirle 1 a King. Elías, God is going to tell Elijah, vete para tal lugar
Go to this place. ahí te vas a esconder. You're going to hide there. Jezabel está queriendo matar a los profetas. Jezebel is trying to murder all the Tú te vas prophets. a ir a este lugar You're going to go to this place. y no te preocupes por el And alimento. don't worry about your food. Dios va a usar los cuervos. God is going to use the Dios va a ravens. usar una ave inmunda para traer alimento a God will Elías. use a filthy bird to bring food to Elijah. Cuando se trata de cómo vivir, When it's en este related mundo, how to live in this world, la gente lo primero que piensa the es en el first alimento thing humano. that people think is, what are we going to Y eat? dicen, se está acabando la comida There's por la no pandemia. food in the stores due to the pandemic. Y miran al gobierno como la solución. And they see the government as their solution. Pero no es el gobierno. But it's not the government. Aún así los supermercados no tuvieran Even alimentos. if in the market, a food market, there's no Aún food. así los gobiernos no tuvieran bancos de comida. Or even if the government didn't have food banks. O no tuvieran dinero para Or didn't para have comprar food. alimentos para una Or nación. they didn't have food to buy food for this nation. Dios no está limitado al recurso económico. God is not limited to the economic resource. Dios usó cuervos. God used ravens. Y si Dios usó cuervos, And if God used ravens, no puedes tú estar confiado que Dios va a shouldn't alimentarte a you ti. trust that God is going to feed you? Dios puede alimentarte, no importa God can cuáles sean feed tus you no matter circunstancias. your circumstance. Por eso, creyentes que me That's why escuchan, believers that you no are deben de estar listening to con me, miedo you shouldn't be in fear en qué van a vestir. of what you are van a to comer. dress, what you Jesús are dijo, to eat. Si God las said, aves del cielo no trabajan, if the birds of heaven do not work, aún así Dios las viste God dresses them y las alimenta. and feeds them. ¿Cuánto más vosotros que somos los hijos de Dios? Nevertheless, us who are the children of God, Dios está al God cuidado is nuestro. caring for us. Hay cristianos que escucho decir esta frase. There's Christians that I hear mention this phrase. No sabemos qué vamos a hacer Oh, ahora. I don't know what we're going to do now. Yo sí sé qué podemos hacer. But I know what we can do. Clamar a Dios, Seek God, quien es nuestro proveedor. who is our provider. En el versículo 7 del capítulo 17, So if we go back to 1 King chapter 17, verse 7, vemos a Elías obedeciendo a Dios porque creyó su palabra. we see Elijah obeying God because he believed his word. Elías se queda en el arroyo de Querit que desemboca en el Jordán. Día tras día observaba cómo el agua iba disminuyendo. Elijah stayed in the brook of Cherith that flowed into the Jordan. Day after day, watched the water level dropped. Piense por un momento. Look for a moment. Dios le dice, vete a este lugar So God tells Elijah, go to this place, y ahí voy a mandar cuervos para que te alimenten and I'm going to send ravens to feed you, y vas a poder beber agua de este río. and you're going to be able to drink water from this brook. Pero Elías comenzó a ver de que el agua iba disminuyendo. But then Elijah started to see after day as the water level dropped Hasta que se secó el río. until the brook ¿Qué harías tú? was empty, dried up. ¿Qué harías tú What would you do si tu alimento se escasea if your food, en esta pandemia que estamos atravesando? if you didn't have enough food during this pandemic? Si tú vieras que el alimento se va If you acabando, saw that the food you have at home is gone, ¿cómo estaría tu vida de fe y how descanso? will your life of faith and rest be? ¿En quién estarías Who confiado? would you be depending upon? ¿En BJ que traiga comida? In BJ's to bring food? ¿En el gobierno? The government? ¿O estarías confiado en Or Dios? would you be trusting God? Aun cuando ves que el río se Even seca. though you see that the brook is drying up. Así que Dios en los versículos 8 al 16 continúa entrenando a Elías para que So, aprenda a confiar en In la the provisión de verses Dios. 8 through 16, God continues to train Elijah to trust in God's provision. Dios permite las pruebas God allows trials. y muchas veces las And pruebas, many times las trials, circunstancias difíciles que the Dios permite, difficult circumstances that God allows, se van volviendo más intensas cada vez más. they're going to be more intense each time. Es posible que tú estés It's dependiendo ahorita possibly that de you are Dios, depending upon God right pero now. que cuando las cosas se agraven. But what when things go wrong or bad? El versículo 8 Verse 8. dice que al secarse el agua, When the water of the brook dries, vino la palabra de Jehová nuevamente a Elías the diciendo, word of God came again to Elijah.
Algo me enseña esta palabra. So this tells me something. Cada vez que tenemos una necesidad, Each time we have a need, es importante it que is llegue la palabra important de for the Jehová. word of God to come. Mire la gente en esta pandemia. See the people now with this pandemic. Cada vez que se agrava la Each time that situación, things are getting worse and worse, viene la palabra de Univisión, the word of the news of Univision de Telemundo, or Telemundo, pero no la palabra de but Dios. not the word of God. Deberías de buscar la You palabra de Dios. should seek the word of God. Deberías alimentar You tu should corazón feed con la your palabra de Dios. Heart with the word of God. Deberías dedicarte a conocer You las should promesas de Dios. dedicate yourself to understanding gente and se- believing the promises La of gente God. se enfoca en el problema People focus on the problem, y no se está enfocando en and they're Dios, not el proveedor. focusing on God who provides. Elías siempre que enfrentaba un Elijah, problema, every time he had a problem, se secó el agua the brook dried, o se secó el río, mejor dicho, or the stream, la palabra de Dios venía a él. the word of God would come to him. Así se vive la vida, And that's how you live life, dependiendo de Dios, depending on God, a través de su palabra, through his word, escuchando lo que Dios tiene que listening to decir what God has to sobre say lo que estamos through what viviendo. we are living today. En el versículo 9, On verse 9, después de que el río se seca, after the brook dries, le dice Dios a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. so go to Sarephat is in enemy territory, is Jezebel's homeland. Miren qué tremendo lo que Dios le dice. See what tremendous this is what God Primero, this is. Elías no tenía agua para beber. First of all, Elijah didn't have water to drink. Ahora le está diciendo, vete a Sarepta de Sidón. Now he's telling him to go to Sarephat. ¿Y sabe quiénes vivían en Sarepta de And do Sidón? you know who lived there? Los enemigos que querían matar a los The profetas. de Dios. enemies who wanted to murder the prophets. ¿No es esto más grave? Isn't this a little bit more grave? No pudo Elías haber dicho, no basta con solo que ya no tenga agua, sino que ahora me estás enviando a donde viven mis enemigos. Did Elijah say, well, the water dried up and now you're sending me where the enemies are? Pero ¿cuál fue la respuesta de Elías a esta But what situación? was Elijah's response to this? En el versículo 10 dice, versículo 10, Verse 10. entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. So he arose and went to Sarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup, and I may drink. Elías sabía que Dios iba a proveer. So Elijah knew God will provide. Dios le había dicho que había elegido a una viuda, Had told him that he had chosen a widow, a una mujer muy pobre a very poor woman, y que era extranjera, era gentil. and she was a Gentile. She was a foreigner. ¿No es el maravilloso cómo Dios actúa? Isn't it marvelous how God acts? Cualquiera en este mundo podría pensar In this world, anyone can think. que para salir del problema de That la it- falta de comida, Order to evade the problem of the lack of food, son los ricos los únicos que pueden ayudarnos. it's the wealthy people are the only ones that can help us. Elías no tenía comida, Elijah didn't have food. no tenía agua, He did not have water. ahora se fue a una ciudad donde estaban sus enemigos, So he went to a city where his enemies were. pero le dijo, ahí está una viuda pobre, And he told, there's a very poor widow. yo la he elegido para que te alimente. I have chosen her to feed you. Debo de confesar algo. So let me confess something. En medio de esta pandemia, In the middle of this pandemic, una de las cosas que los one of the pastores things y that los the líderes de iglesia pastors hemos and pensado church leaders we have thought es cómo vamos a hacer para sostener las responsabilidades económicas de nuestras iglesias. of how are we going to do to sustain the economic issues of our churches. Nosotros podemos pensar, la gente no tiene dinero, We may think the people do not have money. ha gastado mucho, They have spent so much money. son pobres. They Mi are iglesia, los poor. miembros My de mi church iglesia son is pobres. poor. The
members of my church are poor. Pero les pregunto, But let me ask, ¿a quién eligió Dios para alimentar a Elías? who did God choose to feed Elijah? ¿A un rico o a un pobre? A wealthy person or a poor ¿En quién person? está en tu esperanza? So who is your hope in? ¿En los ricos In the rich o en Dios que puede usar a los pobres? or in God who can use the poor? Así que Elías So Elijah, viene con la comes provisión de Dios a través with de una viuda the gentil. provision of God to feed Elijah. En los versículos 10 y 11, In the verses 10 and 11, Elías no está cuestionando a Dios, sino que obedece de inmediato a Dios. Elijah is not questioning God, but he is obedient to God. Y se dirige al lugar que Dios le había dicho que tenía que ir. And he goes to where God had told him to Se go. fue al lugar donde Dios le dijo que estaría una viuda para alimentarlo. He went where God told her there was going to be a widow to feed him. En el versículo 11, nuevamente Elías demuestra la confianza en las promesas de Dios. In verse 11, we see that Elijah chose confidence in God's promise. Cuando Elías ve a la viuda, mujer pobre, When Elijah see this poor widow, él no dijo, he did not say, ay, pobrecita esta mujer, "Oh, this poor woman. ¿para qué le voy a pedir? Why should I ask her? Esta mujer está más necesitada This que woman yo". is in more need." Quizás tú has pensado también lo mismo en tu Maybe iglesia. you have thought the same in your church. Pero Elías estaba But confiando en la promesa de Elijah Dios. was trusting God's promise. Él le dijo, una mujer He pobre te va a Told, alimentar. God told him, a poor woman, widow woman will feed you. Y como él creía las promesas de And Dios, since he believed in God's él promises, tuvo confianza he de had pedirle a trust esta to mujer ask this woman porque él sabía lo que because Dios he había knew determinado. what God had determined. En el versículo 12, On verse 12, Dios había estado preparando la vida de esta mujer para estas circunstancias, como se ve al reconocer ella a Elías y a su Dios. God has been preparing the widow for these circumstances as seen in recognizing Elijah and his God. Cuando Elías le pide pan y agua, When Elijah asked for food and water, en el versículo 12 dice, in verse 12 it states, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. So she said, "As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, and then we may eat it and die." Esta mujer realmente era pobre. This woman was truly poor. Nosotros decimos que somos pobres We say we are poor, y tenemos 20 pares de zapatos en and la we casa, have approximately or over 20 pairs of shoes, 20 libras de arroz, probably 20 pounds of 10 rice, libras de frijoles, 10 pounds of beans, cereal, cereal, leche, milk, huevos, eggs, comida en abundancia. abundant Y food. decimos somos tan pobres And we say we are so poor que no podemos apoyar a los that we necesitados, cannot help those in need, que no podemos apoyar a nuestras or iglesias, we cannot support our church. porque si apoyamos Because if we support, nos quedamos sin we dinero help, we are not going to have enough y money, vamos a morir. and we are going to die. Posiblemente ese sea su pensamiento, Possibly that may be your thinking or Pero way of sabe thinking. que según la perspectiva de Dios, But did you know, based on God's perspective, cuando usted provee para las when necesidades de you otros, provide for the needs of others, Dios promete a usted God promises que la harina you y el that your aceite flour, your oil, no va a faltar. will not lack. Permita que Dios lo use. Allow God to use No you, importa cuál sea la no matter circunstancia. the circumstance. Hoy en este tiempo es cuando mucha Today, gente in this time, is when many people tiene profunda necesidad. have profound needs. Ayudemos Let's help en lo que Dios nos in what permita God hacer. allows us to do. En el versículo 14, So in verse 14, a las palabras que la mujer le dijo, Elías da una promesa a la viuda basada en el poder de Dios. Elijah gives a promise to the widow based on the power of God. Mire la promesa. And let's see that promise on verse 14.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. For thus saith the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. En el punto 9, la declaración de fe de Elías se basa en la profunda confianza que tiene en la palabra de Dios. Elijah's declaration of faith is based on his deep trust in the word of God. Hay sequía en todo el país como castigo de la desobediencia de Israel. There is drought throughout the country as punishment for Israel's disobedience. Dios ha lanzado un desafío a la religión de Baal para demostrar que Yahvé es el único Dios vivo. God has launched a challenge to Baal's religion to prove that Jehovah is the only living God. Dios ha prometido a Elías que la viuda de Sarepta proveería para él. God had promised Elijah that the widow of Sarepta will provide for him. Elías se encuentra con una viuda que tiene suficiente harina y aceite para solo una comida más, pero también tiene cierto respeto por Yahvé, por Jehová. Elijah encounters a widow who has enough flour and oil for just one more meal, but who also has some respect for Jehovah. Esta mujer tenía respeto a Dios, So this woman had respect towards God, pero no conocía que Dios era el único Dios but poderoso. did not know that God was the only powerful God. Y Dios iba a utilizar estas And God circunstancias was going to use the circumstance para enseñarle a to Elías a teach depender de él, Elijah to depend upon pero him, también para but enseñar a esta also to mujer teach this woman que no es Baal el that Dios, it's Baal is not the sino God, que el único Dios but verdadero the true God es Jehová, is God, el Dios de Israel. the God of Israel. Dios está usando esta pandemia God is using this pandemic para enseñarle a la to gente teach quién es Dios, the people who is God, pero también para but enseñarnos a also nosotros a to depender teach de Dios. us how to depend upon Hoy es Him. cuando la iglesia tiene que mostrar This is the time when the church needs to demonstrate en quién está su in confianza. who their dependency is upon, Si their usted trust. entra al punto de la desesperación, If you reach that point of desperation, enfoque su mente a la palabra de focus your Dios. mind to the Word of God. Comience a conocer las promesas de Start Dios. learning the promises of God. Recuerde que Baal Remember es that- considerado el dios de la harina y el aceite, pero no puede producir la lluvia que hace crecer el trigo y el olivo necesario para hacer la harina y el aceite. So Baal is considered the god of flour and oil, but cannot produce the rain that grows the wheat and oil tree needed to make flour and oil. Había escasez de alimentos, There wasn't enough food. no había lluvia, There was no rain. no había rocío There was no dew. y Baal no estaba haciendo nada, And Baal was not doing anything ¿Sabe about por it. qué? You know why? porque el único capaz de producir Because the only one who's capable of producing cuando no hay nada en la tierra, when there's nothing on earth, ese es Dios. that is God. Mire lo que dice Habacuc 3, Let's see what 17 al Habakkuk 19. 3, verse 17 through 19 say. Habacuc 3, 17 Habakkuk 3, verse 17 through 19. al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Though the fig tree shall not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yields of the olive shall fail, and the field produce no food, though the flock shall not cut off the folds, and there will be no cattle in the stalls. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Yet I will exult in the Lord, will rejoice in the God of salvation. The Lord God is my strength, and he has made me feet like hinds' feet, and makes me walk on my high places. Versículo 20.
versículo 19 nuevamente, perdón. 19, once again. Jehová el Señor es mi fortaleza. The Lord God is my strength. Aunque no haya, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos, Even if the fig trees should not blossom and there was no fruit, aunque no haya vino, even if there's no wine, aunque tenga la refri vacía, or even if you had your refrigerator aunque no empty, tengas comida, or you didn't have any food, ni los árboles den comida, or the trees do not give fruit, ni haya sembríos en tu nación, and there was no crops in your Ni haya nations agua. or water, Jehová es nuestra fortaleza. Jehovah is our strength. Y eso es lo que Elías And entendía. that is what Elijah had understood. Elías sabía que Dios Elijah era su knew proveedor. that God was the one that provided. Así que Yahvé como creador So- puede hacer harina y aceite sin lluvia, incluso si no hubiera nada en la tierra para comer. Yahweh, as creator, was able to produce everything you needed, even if there was nothing on the ground to eat. Recuerde entonces este pasaje de Habacuc 3, So 17, always 19. remember this verse of Habakkuk 3, 17 through 19. Así que quiero concluir. So, conclusion. Es posiblemente que tu condición sea peor a la nuestra. It could be that your condition is worse than ours. Es posible que tus It pruebas could be that your sean trials tan fuertes are strong, que piensen que ya no hay that you esperanza. might think there's no hope. Pero Dios But God es nuestro proveedor. is our provider. Él no nos dejará solos. He will not leave us Dios alone. utilizando estas circunstancias God is using this para circumstance enseñarnos a to depender teach de Él. us to depend upon Him. Quizás esta enseñanza haya sido extensa, Maybe this teaching was a little extensive, pero quiero mostrarte but I algo. want to show you something. Siempre que tengas un Every sufrimiento, time that you have sufferings, míralo a través de la palabra de see Dios. them through the Word of God. Mira tus sufrimientos a la See luz de la The eternidad. sufferings through the light of eternity. Pablo dijo, Paul said, los sufrimientos del presente the present sufferings no se comparan do not compare con la gloria venidera. with the coming glory. Aún así perdieras tu vida, Even if you lost your life, la esperanza que tenemos the nosotros en hope Cristo we have in Christ es mucho is mejor much better que los sufrimientos de este mundo. than the sufferings of this world. Así que la conclusión es esta. So the conclusion is as follows. Yahvé como creador ha desafiado el sistema religioso satánico de Baal, el llamado Dios de la fertilidad. Jehovah, as creator, has challenged Baal's satanic religious system, the so-called God of fertility. Él ha mandado a la viuda proveer para Elías. He has commanded the widow to provide for Elijah. Esta viuda tiene poca harina y aceite, pero tiene deseo de ayudar. This widow has little flour and oil, but she wants to help. Si ella es la viuda que Dios ha preparado, If she is the widow God has prepared, ella estará dispuesta a hacer lo que Elías le pide. she will be willing to do what Elijah asked of her. Dios les proveerá la harina y el aceite para sobrevivir. God will provide the flour and oil to survive. Si tú eres el hijo de Dios If que you Él are ha a elegido, child of God and He has chosen you, tú puedes estar preparado para hacer lo que Dios te pide que you hagas. can be prepared to do what God has asked you. Tú puedes vivir la vida You can confiado, live life trusting, creyendo believing que aunque no haya nada that en even este though mundo there's nothing in this world y estés en peligro de and muerte, you are in danger of dying, Jehová es tu cuidador. God is who cares for you. Jehová es tu salvación, Jehovah is your salvation, pero Jehová es tu but proveedor. He also your provider. ¿De quién temeré? Whom shall I fear? De nada. Nothing. Oremos. Let's pray. Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks por tu palabra for your maravillosa. marvelous word. Que esta palabra que han recibido mis Let hermanos this word that my brethren have received sea una columna, may it be a column, que sea un fundamento a foundation sobre el cual ellos puedan of depender. which they can depend upon. Nos has enseñado You have taught us que tú vas a usar los that you will sufrimientos use our sufferings
para to mostrarnos, demonstrate us, enseñarnos teach us a depender de ti. to depend upon you. Todo lo que acontece en este mundo Everything that happens in this world tiene un propósito. has a purpose. Que la gente conozca al Dios Let de la the salvación people know the God of salvation, y que la gente creyente and aprenda a that depender en the Dios su Salvador. believers know to depend upon our Savior, Que sepan que solo Dios está en to know control de todo. that God is in control of our. Si muero, If I die, Dios está en control. God is in control. Si vivo, If I live, Dios está en control. God is in control. Si no tengo alimento, If I have no food, Dios está en control. God is in control. Si no tengo economía para mi renta, If I have no economy for my rent, Dios está en God control. is in control. Las promesas de Dios The promises of God son para Will sus hijos. be for their children. No hay por qué temer. We should not fear. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y amén. Amen. Que Dios continúe bendiciendo su vida. May God continue to bless your life. Confíe en Dios. Trust in God. Estudie su palabra. Trust Him. Study His Word. Ayude a quien necesita ayuda. Help those who needs help. Permita que Dios haga la Allow obra God to do a través de His usted. work through you. Que Dios los bendiga a todos. May God bless you all. Recuerde, Remember, si tiene peticiones de if you oración, have prayer petitions, escríbanos. write them. Estamos para servirle. We are here for you. Dios está con nosotros. God is in control. Dios les bendiga. God bless.